Parasitología y Micología de la facultad y también de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, y va a hablar sobre las clínicas de las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti. Buenas tardes. Bueno, vamos a resumirnos las tres de mayor preocupación actual para Uruguay: dengue, chikungunya y Zika. Bueno, esto ya lo dijeron los compañeros, ¿no? En Uruguay son enfermedades de notificación obligatoria del grupo A. Esto simplemente para mostrarles el formulario que se puede descargar de la página del Ministerio. Los presentes aquí seguramente todos lo conocen. Y que es importante cuando nosotros damos charlas, sobre todo a los médicos clínicos, realizar la notificación desde el momento que se sospecha y no esperar la confirmación para enviar la notificación al Ministerio. Bueno, en cuanto a la definición de casos sospechosos de dengue, la OMS y la OPS definen como cualquier persona que viva o que haya viajado en los últimos 14 días a zonas de transmisión de dengue y que presenta fiebre aguda, habitualmente de 2 a 7 días de evolución, y 2 o más de las siguientes manifestaciones, como náuseas, vómitos, exantema, cefalea, dolor retrooritario, mialgias, artralgias, petequias o prueba de torniquete positiva, leucopenia con o sin cualquier signo de alarma o signo de gravedad. En niños, básicamente, la definición es un poco menos estricta y se considera como caso sospechoso todo niño que reside o que haya viajado los últimos 14 días a una zona de transmisión de dengue y que presente cualquier cuadro febril agudo, ¿sí? La clasificación actual, la más reciente de la OMS, divide el dengue, es una clasificación binaria que la divide en dengue o dengue severo, y dentro de los dengues los define sin signos de alarma y con signos de alarma. Básicamente esta es una clasificación de acuerdo a la gravedad del cuadro clínico. Entonces vamos a tener dengue sin signos de alarma, que básicamente es la definición de caso sospechoso, y que los clasifican como categoría A. Luego tenemos los de categoría B, que básicamente B1 es dengue sin signos de alarma, pero con comorbilidades o con un riesgo social. La clasificación B2 es con signos de alarma, y básicamente entran todos los casos sospechosos de dengue que presentan cerca de, y más frecuentemente a la caída de la fiebre, en las horas siguientes, uno o más de los siguientes síntomas clínicos, como dolor abdominal intenso, la palpación, vómitos persistentes, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, sangrados de mucosas o sangrados clínicamente evidenciables de vísceras, letargo, irritabilidad, hipotensión, hepatomegalia y un aumento progresivo del hematocrito. Y después tenemos la clasificación clase C, que es el dengue severo o el dengue grave, en el cual existe un escape severo de plasma que lleva sobre todo al shock y a la acumulación de fluidos en las diferentes serosas y al estrés respiratorio. Podemos tener también sangrado severo, evidenciable, y daños severos de determinados órganos, sobre todo a nivel hepático, con aumento de las transaminasas, alteración del sensorio o incluso elementos de falla cardíaca y de otros órganos. En cuanto a la historia natural de esta virosis, del dengue, esta enfermedad, tiene un periodo de incubación corto de 4 a 7 días aproximadamente. Tiene una primera fase, que es la fase febril, que aquí en esta gráfica podemos ver que en realidad dura aproximadamente los primeros 3-4 días, en los cuales predomina la fiebre, predomina la deshidratación, las plaquetas comienzan a descender y el hematocrito está normal y el paciente está virémico. Posteriormente tenemos la fase crítica, aquellos pacientes que van a evolucionar a un dengue grave o con síntomas de alarma, van a tener shock clínico, hemorragias, daño de órganos, y allí vamos a ver que las plaquetas van a descender al límite inferior, se van a quedar estancadas y el hematocrito va a empezar a ascender. Y en esta fase, básicamente lo que sucede es que la viremia ya desciende y empezamos a detectar las inmunoglobulinas en las pruebas serológicas, ¿sí? Y posteriormente tenemos la fase de recuperación, en la cual ya comienza a haber clínicamente una reabsorción de los líquidos a nivel de las serosas, las plaquetas empiezan a aumentar, el hematocrito empieza a disminuir y las inmunoglobulinas se siguen detectando obviamente en las clínicas serológicas. Clínicamente, capaz que no se ve muy bien, pero estas son algunas fotografías de algunos pacientes en los cuales se describe las islas blancas sobre un mar rojo en ese rash tan característico del dengue, en el cual vemos ese exantema como macular, bien rojo, bien inflamatorio, bien eritematoso, y que cuando hacemos la digitopresión, vemos que acá hay como una
la palma de una mano, queda blanco, y las hemorragias conjuntivales que pueden llegar a estar. En cuanto al manejo clínico, básicamente esta clasificación de dengue, la OPS y la OMS sugiere determinados lugares donde se deberían atender estos pacientes. Los dengues sin signos de alarma deberían poder atenderse de forma ambulatoria en el primer nivel de atención. Los dengues con signos de alarma o con comorbilidades o con riesgo social, dependiendo un poco de ello, se podrían atender en el primer nivel de atención, pero en unidades dispuestas para ese fin, o sea, en unidades de dengue. Y en los que ya tengan signos de alarma, el ingreso hospitalario, por lo menos en modelados o en unidades de dengue. Y obviamente el dengue grave, el ingreso hospitalario en una unidad de cuidados intensivos. Y en cuanto al manejo clínico inicial, es fundamental, obviamente, la hidratación en estos pacientes, la reposición de volumen. En el dengue sin signos de alarma puede realizarse vía oral. Se dice que la persona puede tomar de 4,2 litros para un adulto de 70 kilos aproximadamente al día, por vía oral, analgesia con paracetamol. Y para los dengues con signos de alarma o comorbilidades, ya se pueden hacer la reposición de líquido vía oral o también se puede hacer intravenoso, de acuerdo a los elementos de alarma que pueda llegar a tener el paciente. Y lo recomendamos para alguien que no tiene signos de alarmas, es lo mismo, 4,2 litros para un adulto de 70 kilos, o ferofisiológico de 2 a 3 mililitros kilo. Y para el que tiene signos de alarma, la reposición ya es un poco más intensa, es una reposición de volumen inmediata con cristaloides, y se puede hacer 10 mililitros kilo intravenoso en la primera hora y reponer cada 2 horas, midiendo los elementos clínicos y el hematocrito. Se puede hacer esta reposición cada 2 horas. Obviamente que en el dengue grave la carga y la reposición es mucho más intensiva. Se puede hacer con cristaloides o con suero Ringer lactato a 20 mililitros kilo los primeros 15 a 30 minutos, y si el paciente mejora se puede seguir con cristaloides a una dosis de 10 mililitros kilo por hora. En los dengues graves también puede suceder que se pueda llegar a necesitar expansores plasmáticos como la albúmina o drogas vasoactivas en los pacientes en que el shock no responde a la reposición inicial, reposición de glóbulos rojos en aquellos pacientes que tengan un sangrado importante y que caída de la hemoglobina, y reposición de plaquetas. Y bueno, y esto que en realidad corre para todos los pacientes, obviamente que están cursando dengue, protección de la picadura del mosquito durante la fase febril, más 2 días más una vez que desciende la fiebre. En cuanto a los criterios de mejoría clínica, bueno, es bastante lógico, digamos, es la desaparición progresiva de los síntomas de alarma, de los signos de alarma, que los signos vitales estén estables, que la diuresis esté normal, que haya una disminución del hematocrito, que tenga una buena tolerancia a vía oral. Esto es importante porque si el paciente no tiene una buena tolerancia a vía oral también es un criterio de hospitalización. Recuperación del apetito. Y en cuanto a los criterios del alta, es la ausencia de fiebre por 48 horas, la mejoría clínica manifiesta y la normalización de los exámenes de laboratorio, tanto de las plaquetas como del hematocrito o de las transaminasas en los casos en los que haya aumentado. Esta tarjeta se las quería mostrar porque es una tarjeta que el Ministerio de Salud Pública hizo hace unos años. Es una tarjeta de seguimiento de los pacientes con sospecha de dengue para que los pacientes lo tengan, y en realidad aquí se puede consignar los signos vitales y también para que el médico clínico, sobre todo los clínicos uruguayos que no estamos muy acostumbrados a ver dengue, no nos olvidemos de pedir el hematocrito, las plaquetas, los leucocitos, la serología, y estar como atento a esas mediciones de forma periódica. Bien, con respecto al chikungunya, como ustedes saben, tiene un periodo de incubación extrínseco, que ese periodo de incubación es aproximadamente 10 días, que es el periodo de incubación en el mosquito, en el vector, y después tiene un periodo de incubación intrínseca en la persona, en los humanos, que es variable, que va de 1 a 12 días, y una viremia aproximada que dura más o menos los primeros 5 días. En cuanto a las manifestaciones clínicas del chikungunya, puede haber hasta un 30% de asintomáticos. La enfermedad, cuando se da la enfermedad manifiesta, puede ser aguda en aquellos que duran menos de 10 días, o aguda entre 10 días y 3 meses, y crónica cuando lleva más de 3 meses. Y este virus tiene una tasa de ataque que ronda entre el 40 y el 60%, y por lo general tiene una baja mortalidad.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, esto hoy se tocó un poco, que en realidad chikungunya lo que tiene particularmente es el dolor articular y en realidad esta manifestación, el síntoma guía, tal la artritis y el dolor articular de múltiples articulaciones, que es bilateral simétrico, que afecta mayormente a manos y pies y da mucha afectación y limitación funcional, ¿sí? Por eso se dice que las personas quedan como encorvadas y rígidas de la artritis que genera con mucha tumefacción, tenosinovitis y dolor intenso, ¿sí? El rash puede aparecer entre 2 a 5 días después de la fiebre, ¿sí? Es un rash muy parecido al rash del dengue, maculopapular y clínicamente prácticamente indiferenciable. Afecta sobre todo troncos y extremidades. Y bueno, y en las formas severas hay casos descritos de encefalitis, neuritis óptica, miocarditis, hepatitis, nefritis y falla de otros órganos. Pero son mucho más raras. Estas son algunas, no se ve mucho, pero en realidad si vemos acá también en la digitopresión quedan como esas islas blancas sobre ese rash maculopapular y las artritis con las extremidades tumefactas y esta es la posición que adquieren los pacientes y de ahí viene la palabra de chikungunya. En cuanto a la frecuencia de los síntomas, en realidad como ustedes ven, la fiebre y las poliartralgias son las que mayormente están. Después el resto de los síntomas son todos síntomas y signos muy inespecíficos y que se comparten en estas tres virosis. Y bueno, en cuanto a los grupos de riesgo, de alto riesgo para la evolución clínica, están los neonatos, los niños menores a 5 años, los mayores de 65, en realidad en el mundo se ha visto que tienen una mortalidad 50 veces mayor a los menores de 45 años, los enfermos que tienen comorbilidades cardiovasculares, neurológicas, la diabetes y enfermedades respiratorias crónicas, y obviamente las embarazadas en las cuales se han descrito abortos espontáneos y en el cual se puede dar la transmisión vertical hasta en un 50% en aquellas que están virémicas al momento del parto, ¿tá? No hay hasta el momento evidencia de transmisión a través de la leche materna. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, quería mostrarles este cuadrito que, si bien ya tiene unos años, vieron que hay muchas de esas manifestaciones que se comparten y es como muy complejo poder discernir clínicamente, sobre todo porque chikungunya tiene más dolor articular y más artritis que dengue. Yo diría que quizás es la manifestación clínica más diferenciable entre ellas, pero lo importante también es diferenciarla de malaria y de la leptospirosis. Entonces, el dengue chikungunya, se debe distinguir del dengue, dado que este puede tener una evolución más tórpida e incluso puede producir muerte. Ambas enfermedades pueden ocurrir al mismo tiempo en un mismo paciente, sobre todo en áreas endémicas con una alta endemicidad, y se deben excluir enfermedades más graves, tanto como las infecciones bacterianas o como la malaria, dado que tienen tratamientos específicos. Bien, y en cuanto a la definición de caso de chikungunya, esto lo saqué de la página del Ministerio. Básicamente, los casos sospechosos de chikungunya se definen como un paciente con fiebre y artralgia severa o artritis de comienzo agudo que no se explican por otras condiciones médicas, con criterios epidemiológicos, obviamente, de haber residido o de vivir en un lugar en el que haya transmisión de chikungunya actual, y el caso confirmado en realidad lo define como todo caso sospechoso con un resultado positivo para virus de chikungunya mediante la detección del genoma viral. Bien, y el manejo inicial del chikungunya, bueno, obviamente decir que no existe tratamiento viral específico, el tratamiento es sintomático, obviamente está basado en el reposo y en los analgésicos. Los analgésicos sobre todo se elige paracetamol, opiáceos, evitar los derivados del ácido salicílico, y en la fase posaguda, esto es bastante característico de chikungunya, que los pacientes queden con dolor articular. Se pueden llegar a hacer corticoides, corticoides intraarticulares o incluso fármacos modificadores de la enfermedad como metrotexate en las formas de artritis grave. Y bueno, y brevemente de Zika, que por suerte no tenemos y queremos no tener, es un periodo de incubación de 3 a 14 días. Su viremia dura aproximadamente una semana. En embarazadas la viremia puede durar incluso un poco más, y también se ha encontrado el virus en semen y en orina por más tiempo que en sangre. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, aquí tenemos el rash, que compromete aproximadamente al 90% de los pacientes, la fiebre del 65%, también tiene artralgias, aunque son artralgias, no es artritis como
de chikungunya. Y bueno, y el resto de las manifestaciones como las mialgias, cefaleas y edemas, que son manifestaciones poco específicas. Las manifestaciones neurológicas en los adultos son raras, son poco frecuentes, pero también se dan, como la encefalitis, la mielitis, la neuritis óptica y el síndrome de Guillain-Barré. Y tenemos obviamente lo característico y lo que mayor impacto ha tenido en las publicaciones y lo que ha sucedido sobre todo en Brasil, es el Zika congénito, ¿no? Con niños con malformaciones incluso incompatibles con la vida. Bien, y esto es un poco a modo de resumen. Esta tabla, si comparamos las manifestaciones clínicas de las tres virosis, es muy difícil poder diferenciarlas. Yo diría que el dengue lo que más